Con el auspicio de... Con Mushukruna, todo es posible. Lotería Nacional. Andalucía, toda una vida mejorando otras. Micasino.com. Programa de información apto para todo público. Esta es una cobertura especial de FM Mundo y Notimundo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos en esta emisión especial Ecuador, 14 horas de apagones. Hoy abordaremos este tema crítico que afecta a todos los ecuatorianos. ¿Qué pasa en el sistema hidroeléctrico del país? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué se puede hacer para salir de la crisis? Y el impacto económico y social que esto implica. Hasta el momento, los cortes de energía han causado pérdidas millonarias para pequeños negocios y grandes empresas también. Aquí empezamos. Esta es una cobertura especial de FM Mundo y Notimundo. El país desde hace varios años vive acarreando y acumulando múltiples problemas en el sector energético, pero es justamente en abril de este año donde se comenzó en realidad a sentir la magnitud del problema. ¿Qué ocurrió este 2024 y por qué llegamos a este punto tan crítico? Martín Muñoz nos tiene un breve reportaje de lo que ha sucedido hasta ahora. A la crisis energética que atraviesa Ecuador se le atribuyen varios factores. La intensa sequía, que según el gobierno es la peor de los últimos 60 años, la falta de mantenimiento e inversión y la sistemática corrupción en este sector estratégico. Lo cierto es que los apagones no son un hecho aislado en el país. Sin embargo, actualmente existe un déficit que supera los 1000 megavatios, lo que ha llevado al país a un punto crítico. Sin previo aviso, el lunes 15 de abril de 2024, en distintas zonas del Ecuador, se reportaron cortes de luz, algo que se repitió en junio y en septiembre. Desde el gobierno de Daniel Noboa se atribuyeron los primeros problemas a sabotajes, fallas técnicas y errores humanos. La complejidad de la situación es tal que 4 funcionarios han ocupado la titularidad del Ministerio de Energía y Minas, de los cuales 2 han estado en calidad de encargados, como la actual ministra de Ambiente, que está al frente de esta cartera de Estado, Inés Manzano. A la crisis la han acompañado anuncios y promesas como la del presidente Noboa, quien el pasado 9 de septiembre anunciaba que el gobierno pagará las planillas de electricidad de hasta 180 kilovatios de consumo por 3 meses. Las complicaciones se aumentaron el 30 de ese mismo mes, cuando Colombia emitió una resolución para suspender temporalmente las exportaciones de energía eléctrica a Ecuador, por los problemas de sequía que también atraviesa. El gobierno colombiano ordenó que las exportaciones de energía se realicen únicamente haciendo uso de alguna alternativa de generación que no sea indispensable para cubrir la demanda total doméstica o nacional. Diversas contrataciones e incluso una nueva ley en materia energética han sido llevadas adelante en medio de la intensa crisis, pero nada ha sido suficiente. Para Roberto Aspiazu, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador, al ampliar el aporte del sector privado de 10 a 100 megavatios, se permitirá la incorporación de fuentes de energía renovable y no convencional. Según Aspiazu, la normativa que espera al segundo debate en la Asamblea es parte de un incentivo para cambiar la mentalidad de la generación eléctrica bajo el control del Estado, y alertó que de no adoptar este cambio, la situación del país podría repetirse en 2025 e incluso en 2026. Ahora, con el 92% de la energía proveniente de centrales hidroeléctricas, el 7% de centrales térmicas y el 1% de fuentes no convencionales, Ecuador corre a contrarreloj en búsqueda de soluciones que alivien una crisis que parece no tener salida.
por lo menos en el corto plazo. José Martín Muñoz, Notimundo. Cerca de la medianoche, la ministra encargada de Energía, Inés Manzano, anunció que los apagones aumentarán a 14 horas diarias en respuesta a la grave crisis hídrica que enfrenta el país. Manzano anticipó que este horario se mantendrá hasta el domingo 27 de octubre, mientras el gobierno analiza el sostenimiento de esta medida. Vamos en este momento con Esteban Cislema, que lo tenemos justamente en vivo para que nos dé información. Esteban, ¿cómo estás? Gigi? Te escuchamos. ¿Qué tal, Gisela, amigos, amigas de FM Mundo? Muy buenas tardes. Así es. No acá tengo. de noche, la ministra de Energía, Inés Manzano, dio justamente este anuncio del aumento de los apagones. El horario de los apagones inicialmente los teníamos de 8 horas, aumentaron a 14 horas diarias, alrededor de las 23 horas del pasado jueves. Justamente la ministra Inés Manzano puntualizó que la crisis hídrica que enfrenta el país ha derivado justamente en el colapso del sistema eléctrico, lo que ocasionó estas 14 horas de apagones diarios en todo el país. Escuchemos más de sus declaraciones cerca de medianoche de jueves. El presidente y todos los miembros del gobierno comprendemos la situación que viven los ecuatorianos. Reconocemos el esfuerzo y sacrificios que están haciendo en el marco de esta grave crisis eléctrica. La gestión de esta crisis tiene dos partes: la coyuntural, con medidas extremas debido a un clima extremo e impredecible. Al mismo tiempo, estamos trabajando en la recuperación de nuestro parque generador y en la compra de nueva generación. Enfrentamos una crisis dinámica y sin precedentes, que nos obliga a adaptarnos a escenarios cambiantes. Por ello, hemos tomado la dolorosa pero responsable decisión de modificar el plan de racionamientos, aumentando de 8 a 14 horas diarias, y que tendrá una evaluación el día domingo. Tomamos esta dura decisión basados en la difícil situación climática. Toda Sudamérica enfrenta una sequía sin precedentes y Ecuador no es la excepción. Varios países tienen cortes de electricidad y todos hemos visto con asombro las imágenes de un seco río Amazonas. El principal problema son los caudales deprimidos en límites históricos, como es el caso de Mazar y Cocacodo Sinclair. Comprendemos la molestia que este anuncio puede causar en su vida personal y además los efectos en su vida profesional. Pero a la vez es importante que sepan que es una decisión transparente y responsable en este momento que vive el país. Y Gisela, justamente el anuncio de la ministra se da luego de la sesión del Comité Asesor de Energía Eléctrica que se instaló la noche del jueves tras una disposición del presidente Daniel Noboa de ejecutar las acciones necesarias para cuidar el embalse de Mazar, que opera a propósito a niveles críticos. Y justamente durante la mañana también recorrí varios sectores de la capital, uno de ellos al norte, en el sector de San Isidro del Inca, donde visité varios locales, varios negocios que me contaron cómo afrontan el problema de los apagones desde hace varios meses ya, y ahora con la agudización de la crisis escalando hasta los 14 horas de apagones diarios. Escuchemos el reportaje. Los apagones aumentaron a 14 horas diarias en todo el país, mientras los distintos negocios que manejan alimentos congelados dicen que su mejor opción es comprar menos producto. Ese es el caso de Gloria Faz. Supóngase, antes hacíamos unos como 15 unidades, ahora solamente se estaría cogiendo 3 unidades. ¿Por qué? Porque se va el vacío, entonces el producto se daña. Siempre están puestos cartón, porque si no se va el frío y los helados prácticamente se descongelan, ¿no? Y es una pérdida para nosotros, porque igual las empresas no se hacen cargo de cambios y esas cosas. Entonces los helados se mantienen así. Los locales de venta de carne son otro de los sectores que deben gestionar de manera adecuada la cadena de frío e incluso, por temor de los consumidores, generan menos ingresos, según manifestó Edison Caiza. Lamentablemente por eso de los apagones ha tocado hacer eso. Igual la gente también se ha limitado a comprar más cosas ya.
porque piensa tal vez que no está bien el producto. Por ejemplo, antes cuando en la luz nos pedíamos unas 50, ahora casi la mitad se ha pedido de producto diario. Otro caso es el de María Paredes, quien es propietaria de una tienda en el sector de San Isidro del Inca durante más de 40 años y ahora, como consecuencia de los apagones, teme perder sus equipos. Y a mí me da miedo de que se me dañen los equipos porque son equipos nuevos. Yo de lo que tengo invertido como, no sé, ahorita unos $20,000. El domingo 27 de octubre el gobierno analizará la posibilidad de mantener los horarios de cortes de luz o adoptar un cronograma distinto. Justamente, Gisela, nos encontramos ahora en el Parque de la Carolina, en el sector del Parque de la Carolina, donde a mis espaldas se puede observar el flujo del tránsito. Hace varias horas ya se registraron desconexiones eléctricas en este sector. En varias ocasiones se han registrado embotellamientos, tal vez también por varios autos, varios vehículos, por las múltiples intersecciones que tiene justamente la avenida de los Chiris a la altura de la avenida Portugal también. Por el momento vemos el tráfico fluido en ciertos sectores, el servicio eléctrico se desconectó a partir de las 7 de la mañana, se espera que se restablezca a las 14 horas, posteriormente también se esperan racionamientos de eléctricos a partir de las 17 horas hasta las 24 horas en algunos sectores, pero este es el panorama que tenemos en medio de la crisis eléctrica aquí en la capital de la República, Gisela. Muchísimas gracias, Esteban, por la información en vivo y por los reportajes. Muchísimas gracias. Volvemos acá en el estudio porque tenemos un panel de invitados para conversar sobre la situación que vive el país hoy por hoy, ¿no? Está con nosotros Jorge Luis Hidalgo, experto energético. También nos acompaña Fernando Salinas, que es presidente del Foro Energético Ecuador. También Diego Vivero, director de la Confederación de Restaurantes de Pichincha. Y Gabriela Oquillas, presidenta de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Vamos a iniciar conversando sobre lo que está pasando. La promesa del presidente Daniel Noboa de reducir los horarios de apagones hasta 4 horas diarias finalmente no se cumplirá. Esto después de que lo que escuchábamos con Esteban, justamente las declaraciones de la ministra de Energía, que confirmaba que los cortes tenían que durar 4 horas diarias a partir de hoy. ¿El gobierno es acaso el único sorprendido con la ampliación de los cortes de luz? No sé si estamos ya con Jorge Luis. Jorge Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, un abrazo, buenas tardes. Qué pena que estoy improvisando set, me encuentro en la provincia de Morona, Santiago, pero bueno, estamos tratando de solventar temas sin luz, entonces estamos tratando de solucionar algunas cosas. Pero bueno, un abrazo, gracias por el espacio. No se preocupe, muchísimas gracias más bien por estar con nosotros. Cuéntenos, esta situación parece que era el gobierno el único que no se lo esperaba, porque ya habían varios expertos energéticos que en este mismo espacio nos habían dicho que esto iba a suceder. Sin lugar a dudas, yo, apelo a que ha tenido sensibilidad en este gobierno y por motivo de la sensibilidad han querido dar una buena noticia al país, pero al final del día no veíamos una mayor participación de nueva generación, no veíamos un aumento de lluvias, que de hecho históricamente no la vamos a tener. De hecho, noviembre es un mes más seco que octubre y el más seco del año. No veíamos que Colombia estaba cambiando su posición, no veíamos que Coca-Cola iba a actuar de forma diferente, no veíamos mayor tasa. Tampoco tiene la culpa el gobierno, pero esta barcaza de 100 megavatios realmente en promedio produce 85 megavatios y es bastante intermitente. Entonces hay que llamarle ahora de barcaza de 85 megavatios. Realmente nos pone y además salió Manduriacu, salió una hidroeléctrica con una capacidad de 65 megavatios por unos problemas de rejilla de entrada de agua. Entonces realmente con todos estos factores veíamos cómo iba cayendo el caudal de entrada de agua. Increíblemente llega a veces a 2 metros o 1 metro cúbico de llegada de agua para el embalse de Mazar, y íbamos viendo cómo se caía el embalse. Entonces estamos en una situación bastante crítica, creo. Sí, Jorge Luis. Fernando, justamente la situación actual es crítica, pero
este cambio tan brusco, ¿cómo es que el gobierno, con acceso total a la información, no puede prever que algo así ocurra? Gisela, muy buenas tardes. Un cordial saludo para la ciudadanía que nos escucha a través de la frecuencia de FM Mundo. Yo pienso que el gobierno tiene la suficiente información como para poder prever este tipo de fenómenos. Especialmente hablamos del tema de la sequía. La sequía es un fenómeno, o el estiaje es un fenómeno que se presenta en la cuenca oriental todos los años desde el mes de octubre hasta el mes de marzo. Sí, es decir, dura aproximadamente 6 meses. Entonces, yo creo que acá lo que ha faltado tal vez es decirle a la ciudadanía adecuadamente, informarle de la gravedad de un tema de una acumulación de tipo estructural, que es que no ha crecido con suficiencia la oferta energética durante los últimos años. 7 años en los cuales no se ha incrementado la oferta de generación, no ha habido nuevas inversiones en este sector y por lo tanto esto es lo que realmente está pasando. El problema de la sequía es un problema coyuntural que se presenta todos los años. El tema de la oferta energética sí es un problema estructural y yo creo que ese es el principal factor por el cual se puede explicar que pasemos estos racionamientos energéticos en la actualidad. Pero Fernando, el experto Jorge Luis Hidalgo dice que el gobierno prácticamente no tiene la culpa por lo que está pasando. Sin duda. Pero la situación actual de Masar fue absolutamente predecible o no? A ver, el tema de lo que sea predecible es que efectivamente en los meses de octubre hasta el mes de marzo se comienzan a reducir las precipitaciones, se comienzan a reducir las lluvias y por ende se reducen también ostensiblemente los caudales que ingresan hacia las centrales hidroeléctricas del complejo PAUT. Esto es tanto Masar como Molino y también Sopladora. Es algo predecible. Lo que sí no se le puede endilgar al gobierno, echar la culpa, es este problema estructural que se viene, como le digo, acumulando por falta de una aplicación, un cumplimiento de ese plan maestro de electrificación donde se prevén todas estas inversiones que no se han realizado y cuyo, le digo, esta acumulación de este déficit de no cumplimiento del plan maestro de electrificación son un poco más de 1.200 megavatios, que es justamente el déficit de generación que tenemos hoy en día en nuestro país. Bueno, ahora los apagones traen consigo desesperación al sector comercial del país, que el último trimestre del año genera alrededor de el 80% de sus ganancias. Este es los meses más importantes. ¿Qué está sucediendo con el tema de los restaurantes debido a los apagones? Diego Vivero. Bueno, muchísimas gracias. En realidad nuestra función no es técnica. Nosotros no podemos hablar sobre qué puede hacer el gobierno, qué dejó de hacer. Creo que nuestra función es garantizar la calidad de los productos, los alimentos y el ambiente. ¿Y se puede con lo que está pasando ahora? Por supuesto que es muy complicado, es muy difícil, y más cuando venimos arrastrando ya una serie de compromisos por la serie de crisis que hemos vivido incluso durante este año. Somos una actividad que trabajamos en tiempo real. Nosotros no podemos producir a horas en las cuales hay luz y no producir cuando no hay luz. Nosotros damos almuerzos a las horas del almuerzo y cenas a las horas de la cena, y nosotros lo que tenemos y nuestro deber, y es lo que siempre transmitimos a nuestros asociados, es que tenemos que buscar las alternativas para poder garantizar esa calidad. Cadenas de frío. Exacto. ¿Cómo haces? Desde el mes de abril nosotros tuvimos una reunión con la empresa eléctrica Quito. Ellos ya nos advirtieron que tratemos de producir energía propia, porque el dilema de si iban a no tener una solución permanente a estas alturas del año era muy difícil de saber, pero era lo más probable que no, como está pasando. Nunca supimos lo grave que iba a ser esta crisis, pero creo que muchos de nosotros la hemos recibido relativamente preparados. Ahora, si tú tienes esta semana programada y te dicen que vienen cortes de 10, 8 y 4 horas, tú tampoco tienes generadores sino emergentes. Entonces, nuestra preocupación ahora es cuánto tiempo o qué tan complicado va a ser sostener a estos generadores trabajando. 14 horas seguidas, o 14 horas en 2 bloques. Pero por otro lado, se ha hablado muchas veces en el sector que algunos tendrán la posibilidad de tener un generador, otros no tendrán esa posibilidad, ¿no? Sobre todo en el negocio de los restaurantes, que hay de todo tipo. Hay noticias de si
cierres de algunos negocios? A eso iba, justamente. Muchos no han podido sostener inversiones más allá de los compromisos que ya teníamos, que venimos arrastrando incluso desde la pandemia, y por supuesto hacer una nueva inversión. Incluso con los préstamos que ahora tanto habla el gobierno y demás, va a resultar difícil porque no nos está entregando esos dineros para que compremos generadores, nos está generando un compromiso de mediano y largo plazo en una situación país que hay que decirlo, no solamente es crítica por los apagones, es un tema económico que viene arrastrándose de tiempos. La gente tiene un problema económico también y no sale y no consume. Entonces a esto se han añadido los apagones. Sin embargo, por supuesto, muchos de los negocios lo que están haciendo es reforzando sus sistemas de compras a que sean compras diarias, alianzas con los propios proveedores para que les puedan sostener las cadenas de frío, y creo que sencillamente también hay que entender que la situación es muy distinta dependiendo de la región. La región costa tiene problemas muchísimo más complicados en esto que lo que es la región sierra. Y por los alimentos te duran menos en la costa que en la sierra, simplemente. La calefacción no es necesaria, si quieres decirlo así, en la sierra, pero también el aire acondicionado es básico en el ambiente de un restaurante dentro de la costa. Entonces hay muchos temas que se pueden relacionar también a estas decisiones que no tenemos que ir tomando. También nos acompaña Gabriela Uquilles, ella es presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Gabriela, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Gabriela, tan solo en septiembre, con el inicio de los apagones, se perdieron más de 3.600 empleos plenos en el país. ¿Se ha actualizado ya la cifra justamente de los empleos que se han perdido en los comercios del país? Hola Gisela y a los que me acompañan en este panel, muy buenas tardes, un gusto acompañarlos. Siempre un honor, lamentablemente. Gracias. En estas circunstancias tan complejas. Un número de despidos o de eliminación de empleos plenos derivados de la crisis energética no lo tenemos aún, y yo creo que va a ser muy difícil de identificar en los próximos días. Tendremos que esperar algo más de tiempo y tener información un poco más clara. ¿Por qué? Porque cuando tú registras un finiquito o una terminación de un contrato, no necesariamente se establece cuál es la razón. Sin embargo, cuando veamos que hay una estadística que va alzándose coincidentemente con la crisis energética, no será difícil concluir cuál ha sido el motivo de esas desvinculaciones. Y lo primero que hay que tener en cuenta es que ningún empresario, ninguna empresa, ningún restaurante, ninguna fábrica, ningún comercio está buscando sacar o eliminar empleados, porque su naturaleza de negocio es vender más, su naturaleza de negocio es producir más, y para eso necesita los mejores perfiles, que son los que tienen en sus plantas. ¿Y qué sucede ahora con las cifras nuevas de horarios? Bueno, la realidad es que 14 horas de apagones lo que representan para muchos sectores son 3 horas hábiles laborables. 3 horas. Esto es gravísimo. El país se apaga. Y cuando el país se apaga, tenemos que tener mucho cuidado de que la economía no se acabe de la mano, no se apague de la mano, porque las consecuencias pueden ser gravísimas. Entonces aquí hay mucha reflexión que hacer del pasado, de cómo llegamos a este punto, pero también hay que exigir soluciones al menor tiempo posible. Ese es un punto clave. Perdóname, en algún momento se habló de barcazas, luego nos dijeron ya no más barcazas. Se ha hablado de generación móvil, nos dicen que va a llegar en diciembre. Pero ¿qué estamos haciendo ya? Yo creo que es importantísimo conocerlo para que esta problemática dure el menor tiempo posible. Gracias, Gabriela. Justamente hablemos ahora sobre las opciones de soluciones que tenemos para el país, para los negocios, para la economía, ¿no? Jorge Luis, sigues con nosotros. Cuéntanos un poco, ahora considerando justamente los tiempos que toma la contratación pública, ¿tenemos no? Parece que perdimos la señal con Jorge Luis, pero seguimos con nuestros panelistas. Vamos Fernando, tú me puedes ayudar con este tema. Ahora, considerando los tiempos que se toma la contratación pública, sea con generación termoeléctrica, sea con barcazas, que son algunas de las opciones que ha planteado el gobierno, ¿realmente existe una alternativa que pueda llegar al país antes de que termine el actual estiaje? El estiaje dura generalmente, como lo decía anteriormente, hasta el mes de marzo del 2025. El gobierno ha anunciado que las contrataciones de generación en containers en tierra estarán listas tanto en noviembre, a finales de noviembre, como a finales de diciembre, en un bloque de 241 megavatios. Y una contratación de alrededor de 840 megavatios también de generación en tierra
hasta el mes de mayo del año 2025. También se ha anunciado por parte del gobierno nacional, de sus autoridades energéticas, que inclusive parte de la generación del proyecto Toachi-Pilatón, alrededor de 70 megavatios, se incorporarían ya hasta el mes de diciembre. Todos tenemos esa esperanza. Realmente nosotros quisiéramos que realmente todos estos anuncios se vuelvan realidad y que esa generación esté ya disponible en el Sistema Nacional Interconectado en esas fechas. ¿Pero es posible? Yo creo que es posible, sí, siempre y cuando se cumplan lo que dicen los contratos. En los contratos están establecidos ya estos plazos, así que más bien deberíamos estar atentos para que estos plazos se cumplan por parte de los contratistas privados que han sido, digamos, contratados en estos procesos emergentes y que se pongan en funcionamiento ya, como digo, para abastecer adecuadamente a la ciudadanía, justamente en estos meses que, digamos, son cruciales para la vida económica del país, especialmente los meses de diciembre, que es donde más consume generalmente la población. Ahora, Diego, tú hablabas de que difícilmente algunos podrán acceder al crédito, comprar los generadores, no todos lo pueden hacer en el sector de restaurantes, de servicios. Sin embargo, ¿cuál puede ser la alternativa para este sector de consumo del país? Tal vez subir los precios de los alimentos, subir los precios de los platos que se sirven en los restaurantes. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, cuando somos empresarios sabemos que el precio no solamente se crea en función del costo, o sea, hay una demanda y lamentablemente la demanda en el país viene contraída durante todo este año. El turismo no ha sido una alternativa. Empezamos un año hablando de guerra y que estamos en un país de guerra, luego estados de excepción, toques de queda y una serie de cuestiones. El turismo exterior no es una alternativa. Hay otro fenómeno importante en los restaurantes que es una sobreoferta. Cuando hay desempleo, cuando la gente no tiene actividades, cuando no hay dónde trabajar, la gente opta por ponerse negocios de restaurantes. Y creo que tristemente este tipo de crisis lo que va a lograr es que muchas de las personas que entraron en este negocio van a tener que salir rápidamente. Quizás los negocios que tenemos más años en el mercado nos resulta un poco más fácil adaptarnos a este tipo de circunstancias, incluso cuando no las hemos vivido, lo probamos en pandemia y creo que esto es el fenómeno que está pasando. Muchos negocios han tenido que cerrar, aquellos negocios que no pueden garantizarse la energía propia están cerrando y con eso algo que es lo que más nos preocupa y nos debe preocupar a los empresarios, porque como digo, la situación energética, oigo con con mucho ánimo y positivismo que potencialmente se va a ir o se puede ir solucionando, pero la situación energética no se va a solucionar. Pero si nosotros además, y ahí sí le apoyo a la ministra de Trabajo, aportamos para que haya más desempleo, solamente vamos a generar un problema a más largo plazo. Tenemos que hacer todo lo posible y el gobierno en eso es en lo que nos tiene que ayudar para preservar el empleo, porque la gente que no tiene empleo no tiene recursos y la que no tiene recursos no consume y finalmente somos nosotros mismos los que estamos afectados. Es que más bien la invitación es hacer todo lo posible. Los negocios no crecemos ni nacemos para generar empleo per se, nacemos para ser rentables, pero lamentablemente estamos pasando una situación compleja en los meses quizás en los que más oportunidades. El 80% de la facturación dicen que muchos negocios generan justamente en los últimos 3 meses del año. Así es los meses más complejos, el mes pico alto. Bueno, tendremos muchos casos que ser creativos y por supuesto salir de esta emergencia también poniéndonos al hombro el país. Ahora, Gabriela, hablamos de cómo cada sector pone un poco el hombro, ¿no? Pero ¿qué puede hacer la empresa privada para ayudar? Sobre todo las grandes industrias, ¿podrían producir, por ejemplo, energía para vender de privado a privado si es que se abriera la posibilidad? Porque muchos expertos hablan de ese tema, que la mejor opción sería abrir el mercado y que los privados también puedan participar en la energía, en la generación de energía y vender entre privados como lo hace Colombia, como lo hace también Perú. Bueno, efectivamente creemos que esa es parte de los defectos que tiene el modelo ecuatoriano. Es un modelo extremadamente estatista, que para estas circunstancias nos demuestra sus contras más que sus pros. Creemos firmemente que esa es una opción, pero también tenemos que tener muy claro que esa es una opción que no es inmediata, no es que si mañana cambian las disposiciones o la normativa, absolutamente todos van a poder al día siguiente comenzar a generar. Son procesos, son largas instalaciones, son grandes inversiones, pero es importante tener esa posibilidad, porque hoy el no tenerla nos priva de muchísimas opciones y nos tiene en la situación en la que nos tiene, que naturalmente no es diferente de la de Colombia.
Sin embargo, se demuestra cuál es la realidad que vive el país vecino y cuál es la realidad que estamos viviendo nosotros. Conclusión, algo estamos haciendo nosotros peor que lo que están haciendo nuestros vecinos. Y debemos cambiarlo y caminar hacia ello. Fernando, justamente hablando de las alternativas, ¿qué alternativas se pueden tomar en cuenta para reducir los horarios de cortes de luz o simplemente no hay nada que se pueda hacer para reducir los apagones antes de que termine el estiaje? Es decir, vamos a ir aumentando los apagones. Alguna vez se habló de 20 horas de apagones que podrían darse si es que la situación se mantiene como hasta ahora. Alternativas al tema de los racionamientos, yo no creo que haya, al menos hasta el mes de diciembre. Realmente, tal vez una buena noticia que tiene que conocer la ciudadanía es que, teniendo en cuenta que la mayor cantidad de generación en nuestro país depende del agua, de los recursos hídricos, ya en el mes de diciembre, a finales de diciembre, comienzan a presentarse las primeras lluvias en la cuenca oriental, especialmente en la zona de Paute. Y eso nos haría pensar, o nos haría, digamos, ser un poco más optimistas al respecto y pensar que para finales de diciembre ya se vaya solucionando el tema del déficit de generación. Evidentemente, tal vez no se puede eliminar los racionamientos de golpe, pero sí de manera paulatina, o por lo menos para que ya no tengan este impacto tan fuerte, ya racionamientos a lo mejor de 1, 2, 3 horas, que digamos ya podría ser un poco más manejable. Pero alternativas al momento no las veo, porque no existe la suficiente generación para abastecer la demanda que tiene el país. Para darle una cifra a la ciudadanía, nuestro país consume diariamente 90,000 megavatios hora de energía. Y nosotros actualmente, al día de hoy, estamos produciendo solo 57,000 megavatios, es decir, tenemos más de alrededor de un 35% de déficit de generación de energía. Ahora, con esto que acabamos de escuchar, Diego, el sector de los restaurantes, el sector del comercio, el sector del servicio, ¿está al límite? Porque tú hablabas de que sí, la idea es tratar de seguir trabajando porque tampoco la solución es botar gente o mandar gente a la calle o cerrar el negocio. Pero, ¿están al límite? Bueno, cerrar el negocio en el Ecuador a veces es más caro que seguir perdiendo, porque imagínate lo que representa solo en el tema laboral, el poder prescindir de recursos, el poder guardar nuestros negocios en otro lado, el poder entregar un negocio. Así es que no es tan fácil a veces también cerrar, y eso hay que quedar claro. Yo creo que nuestra posición desde que empezó esta crisis energética es que podemos llegar a ser una alternativa incluso para los ciudadanos, para no estar a oscuras en su casa, hasta para poder contar con internet y poder trabajar en nuestros negocios y en nuestros restaurantes. Quizás no dimensionamos mucho lo grande de esto, pero creo que podemos hacerlo también a nuestro favor en ese sentido. Creo que el ciudadano quiteño en especial, me voy a referir, en Quito, los últimos años, los últimos meses ha dejado de salir, ha dejado de dinamizar esta ciudad. Es una ciudad con 12 horas de sol, o sea, aparte de los apagones, somos una ciudad bendecida en la cual no tenemos los fríos extremos que van a tener posiblemente en diciembre, enero, febrero, muchas ciudades o países del norte del país. Yo creo que tenemos que aprender a vivir, o sea, suena duro y yo sé que mucha gente puede criticar incluso esto, pero lamentablemente, oyendo que no hay más que los apagones, pues tendremos que aprender a vivir con ellos, y negocios como los nuestros vamos a tener que ser creativos en buscar alternativas para poder darle al cliente lo que el cliente paga. Además, insisto, el precio no es una alternativa. La gente no va a pagarnos más por recibir los mismos servicios que está haciendo, y la situación económica del país simplemente se va a seguir, digamos, atrapada en este círculo vicioso que es el hecho de no consumir, y el rato en que no consume porque se queda en su casa, pues definitivamente no se produce y todo comienza a funcionar. Nosotros queremos ser parte de la solución, no queremos ser parte, y esto no es simplemente tratar de ser positivos, porque si no tenemos positivismo, si nosotros mismos como restauranteros, como sector turístico, no elevamos el estado de ánimo a la gente para que vaya a comer esa colada morada con esa guagua de pan, para que este feriado salga, pues definitivamente, sencillamente cerremos las lámparas y ya ni siquiera digamos que el último apague la luz, porque no va a haber luz que apagar, ¿no? Sino creo que prácticamente volveremos a esa resiliencia que nos ha caracterizado estos últimos años, y vamos a ir encontrando salidas entre todos, pero necesitamos la ayuda del público, que también de una u otra forma aprenda a vivir con esta situación. Gracias, Diego. Bueno, en medio de esto es importante oír voces también que nos den positivismo. Gabriela, ¿existe algún tipo, hablábamos entonces aquí con nuestros panelistas, de que
porque estos son los años más productivos, de mayor facturación, los meses de mayor facturación del año, ¿no? Los últimos 3 meses. ¿Hay algún contingente para las empresas para que no golpee tan duro en su negocio justamente estos últimos 3 meses del año donde todos esperaban facturar más? Lamentablemente debo decir que no hay algo que haga el panorama menos duro. Aquí lo que hay es la resiliencia propia del empresario ecuatoriano, que es un héroe, que sobrevive a pesar de una serie de obstáculos que le va poniendo el diario vivir. Hoy enfrentamos un nuevo obstáculo muy difícil de sobrellevar, porque es la imposibilidad de trabajar. Cuando nos dicen de 8 horas hábiles laborables solamente puedes trabajar 3, realmente se vuelve muy, muy complejo. Sin embargo, los comerciantes están haciendo todo lo que pueden para seguir poniendo a disposición sus productos. Para los industriales la situación es bastante más compleja, porque ¿cómo le dices a un industrial del plástico que deje de producir o que produzca solamente 3 horas cuando sus maquinarias tienen una condición particular, o al cementero? Entonces hay que ir entendiendo cada una de las industrias. Yo creo que el ejemplo de la cadena de los lácteos, que finalmente termina en los restaurantes y en el domicilio de cada uno de nosotros como alimento, es tal vez uno de los ejemplos más duros de lo que causa una situación de esta naturaleza. Entonces, además, no solamente es la falta de electricidad para producir, sino los cambios en el comportamiento del consumidor producto de la falta de energía. Entonces, menos gente sale, menos gente se siente segura para transitar, para ir a comer a un restaurante, para ir en circunstancias, y todo eso nos va generando inconvenientes. Entonces, nada nos lo hace más fácil. Lo primero que hemos pedido es certezas por parte del gobierno, transparencia en la información, transparencia en los planes, medidas urgentes, sí, pero también la ejecución de medidas que nos van a dar solución a mediano y largo plazo, establecidas desde hoy. Porque todo técnico, y los que nos acompañan me podrán corregir si estoy equivocada, pero nos hablan de que una vez que se defina cuál es el plan de acción que nos garantizará no tener problemas de energía ya de manera permanente, estamos hablando de entre 3 y 5 años de implementación. Entonces, aquí tenemos que estar preparados para condiciones como estas en los próximos 3 años. ¿Contados desde cuándo? Tienen que ser contados desde hoy. Entonces hay que ejecutar acciones inmediatas. Ese es el problema. Si tenemos información clara, diáfana, es más fácil tomar decisiones para todos, ¿no? Ahora ya estamos de nuevo conectados con el experto Jorge Luis Hidalgo. Gracias por volver a conectarte, Jorge Luis. Ahora hemos hablado de algunas alternativas que cada sector puede tener, pero lo que se ve a futuro no es sencillo, no es fácil. Estuvo aquí el otro día, Jorge Luis, unos expertos hablando sobre algunos temas de posibilidades. Había una alternativa, la utilización de la energía de los mecheros de las petroleras. ¿Esa puede ser una opción? ¿Una alternativa positiva? Bueno, gracias, qué pena que tuve algunos desafíos. No te preocupes. Sí, hoy por hoy necesitamos la suma de varias alternativas, todo es importante, pero yo tengo que decirlo con pena, que la Comisión de Desarrollo Económico ha sido insensible con algunas propuestas que yo pude, entre otros conocedores del tema que fuimos invitados, fuimos a exponer ciertas necesidades. Y te puedo decir una, para que vean el absurdo que vive este país y por qué estamos como estamos. Si un privado tiene en su hidroeléctrica más capacidad de caudal, se da cuenta que el río tiene más agua, va y le dice al Ministerio de Energía: oiga, deme un aumento de capacidad porque tengo más agua. Le niega el Ministerio de Energía. Va a la Agencia de Regulación, le niega. Fuimos a la Asamblea y le dijimos: oiga, corrijamos esta distorsión. Es importante para el país que empresarios y inversionistas que ya están en el país, que se han dado cuenta que tienen mayor potencial de recursos que hay que aprovechar. La Asamblea decidió, la Comisión de Desarrollo Económico decidió ignorar este tipo de cosas. Decidió ignorar, por ejemplo, que se pueda otorgar libre aprovechamiento de áridos y pétreos para proyectos. Se ignoró, por ejemplo, que se dé 0 IVA y 0 aranceles a tecnologías de energías renovables, cuando esas tecnologías en 4 días de comprar la electricidad a Colombia a 40, 50 centavos el kilovatio hora,
se recupera esa supuesta renuncia tributaria. Entonces, este país es la consecuencia de esta clase de decisiones. Cuando tenemos insensatez, insensibilidad en el Ministerio, en la Agencia de Regulación y de las autoridades que promueven las leyes ecuatorianas que dicen que están queriendo solucionar el tema de la crisis y no escuchan a la gente que puede proponerles mejoras a la ley. Entonces, la buena noticia es que este país es bendecido en recursos renovables, no renovables, geotérmica, solar, eólica, caudales de ríos, por ejemplo, podemos multiplicar por 20 las hidroeléctricas en el país. Tenemos el gas natural y la Asamblea, por ejemplo, anda interesada en promover importación de gas por sobreproducción nacional. Entonces, es esta clase de decisiones las que coartan el desarrollo de buenas alternativas que se pueden plantear en el país. A veces, gracias Jorge Luis. Fernando, las decisiones en el país vemos que se toman muy impulsadas por la situación política que puede vivir, ¿no? En vez de que sean los técnicos los que tomen esas decisiones, y creo que la situación hubiera sido muy diferente. ¿Cree que también nos pesa mucho para esas decisiones el momento político que estamos viviendo? Sin duda, tener un año electoral en ciernes, creo yo, y donde el presidente de la República está como candidato a la reelección, juega mucho en las decisiones que pueda tomar y también en información que le pueda dar a la ciudadanía. Lo hemos visto, que hace una semana se anunció la reducción de cortes de energía, de los racionamientos, y ahora prácticamente se ha reculado y es más, se han intensificado a 14 horas. Entonces, el factor político lamentablemente le está haciendo daño, diría yo, a la conducción de un sector estratégico y vital para el desarrollo del país, como es el sector eléctrico. Yo veo también desde el punto de vista de otro tipo de actor importante, desde el legislativo, que se está impulsando una ley, una ley energética, evidentemente, que le envió el Ejecutivo como carácter de económico este domingo urgente. Se va a tratar. Así es, pero yo veo que se está enfocando mucho en dos aspectos primordiales. El uno, en el desarrollo de energías renovables no convencionales, es decir, la eólica, la solar, y para mi sorpresa, al menos personal, se está enfocando en el desarrollo de gas natural. Y le digo por qué mi preocupación en lo particular. Porque Ecuador no es un productor de gas natural, es un productor de petróleo. De gas natural sí producimos en pequeñas cantidades, apenas alrededor de 20 millones de metros cúbicos en el Campo Amistad, pero durante los últimos 6, 7 años hemos visto como poco a poco se han ido yo diría, haciendo una especie de sabotaje a los procesos de concesión de ese Campo Amistad para que un privado con sus recursos invierta y pueda incrementar la tasa de extracción de ese gas. Pero dicen que no, que la extracción del Campo Amistad no necesariamente es muy grande como para la cobertura que necesitaríamos. Y la importación la hacen otros países. Hay Argentina, información que digamos que contamos alguna gente en la cual es todo lo contrario. Más bien hay recursos muy importantes. De hecho, hay recursos en el sitio y reservas probadas en este momento que nos garantizarían la explotación de ese recurso durante alrededor de unos 3, 4 años más. Pero el tema es que no damos paso a que la empresa pública o la empresa privada exploten nuestros recursos naturales, pero sin embargo en este proyecto de ley al que hacía referencia Jorge Luis Hidalgo, es que prácticamente se está construyendo una autopista para la importación o libre importación de este hidrocarburo que es gas, enfocado en el sector de generación de electricidad. A mí me parece preocupante porque esto va en contra de lo que es la soberanía y la seguridad energética del país. Más importaciones, la balanza petrolera de nuestro país se va reduciendo. Evidentemente nosotros vamos a ser ya no un país pero petrolero. Lo mejor sería, como siempre decimos, la claridad. Saber si el Campo Amistad realmente tiene la facultad de darnos el gas que necesitamos para la generación sería eléctrica. Lo ideal que a riesgo de un privado se explote ese campo petrolero, vean si efectivamente existen la reserva y comience la producción nacional. Otro tema, el tema de los generadores que actualmente se está contratando para la generación térmica son duales, diésel o son a gas natural. Y la pregunta que me nace es, ¿estaremos tal vez poniendo esa
carretera, ¿no es cierto?, para que se importe el gas natural a propósito del tema de esta crisis de generación de electricidad? Es la pregunta que me nace a mí. Bueno, vamos a hacer una pausa en la información y volvemos con nuestros panelistas para seguir hablando de la crisis energética en este programa especial. Esta es una cobertura especial de FM Mundo y Notimundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de Banco Guayaquil. Primero tú. FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos los anfitriones de Airbnb. Ahora pueden gestionar sus propiedades e interactuar con huéspedes más fácilmente gracias a la nueva red de coanfitriones. Esta función, junto con más de 50 mejoras, forma parte de la actualización del 2024. A partir del 16 de octubre de este año vas a poder aprovechar la red de coanfitriones, donde anfitriones locales altamente calificados colaboran en tareas de gestión y ofrecen servicios. La red cuenta con más de 10,000 participantes en 10 países y se espera que este número aumente en los próximos meses. Este acuerdo le permite recibir información personalizada que puede traducirse en precios más competitivos, mejores calificaciones de los huéspedes y un mayor índice de reservas. Más en Forbes.com.es. FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por... Lo que sigue es Love Me con Amex. Disfruta de este beneficio exclusivo con tu American Express de Banco Guayaquil. Free Access más Welcome Drink. Descubre más beneficios y comercios aliados en bancoguayaquil.com/promociones. Sea cual sea tu siguiente plan, lo que sigue con Amex. En tu mundo, esta es la hora. Son las 13 horas, con 48 minutos. Seamos puntuales, FM Mundo. Finados 2024. La tradición es nuestra. Del 31 de octubre al 4 de noviembre. Para toda la familia. Por primera vez. Parque de dinosaurios. Noche de luces. Globos aerostáticos. Shows cómicos familiares y de enanitos. Shows caninos. Juegos mecánicos. Caballos de alta escuela en nuestra granja agroturística. Se parte de la tradición. Danzas culturales. Bandas de pueblo y 25,000 vasos gratuitos de colada morada. Solo en el complejo Mushu Gruna. 8,000 parqueaderos. 500 stands. Zona gastronómica. Seguridad privada y comunitaria. Todo en un solo lugar. Organiza Luis Alfonso Chango. Con el auspicio de Mushu Bruna. Mucha Limitada. Credit Fácil. Seguros Unidos. Escúchanos en vivo por internet. www.fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Esta es una cobertura especial de FM Mundo y Notimundo. La mañana de este viernes, la ministra Manzano se disculpó nuevamente sobre la hora en la que se produjo el anuncio de los cambios de horario por los apagones. En una entrevista con Teleamazonas, la titular encargada de energía precisó que la medida ya fue adoptada la tarde del jueves. Sin embargo, el retraso se dio en el diseño de los cronogramas. Sobre el tema de por qué la tardanza y por qué se filtra. Bueno, ¿por qué se filtra? Porque hay gente que le gusta avisar antes de tiempo, pero porque yo he estado trabajando en el SENACE el día de ayer, que es el operador de energía, y con ellos estábamos viendo estas variabilidades. Y luego teníamos que hacer que el presidente las conozca, porque el presidente trabaja 24/7 está trabajando arduamente con nosotros en los temas de los horarios y las programaciones y suspensiones. Entonces, después de verlo con él, teníamos que hacer más ajustes, y de ahí hay algo importante. Hay un tiempo que se demoran en hacer los artes para que sea más fácil de que la ciudadanía pueda entender la programación. Esa es la parte que más se demora, porque la decisión estaba tomada en horas de la tarde. La ministra ratificó la situación crítica del sistema de generación eléctrica y puntualizó que el gobierno busca evitar que Masar tenga afectaciones en sus unidades. No queremos llegar a que se pierda la primera unidad en Masar, como pasó hace unos meses, en abril.
sino que queremos hacer que se recupere. Hay un caudal muy, mínimo. Los caudales, para que se entienda, con caudal que me entra yo puedo generar energía y mantener una cota. Entonces estamos tratando de que aumente el caudal, pero el caudal está deprimido por esto que estamos hablando, de que esto es una crisis sin precedentes, una crisis que... Vamos a volver a nuestro panel de invitados. Diego, ¿qué es lo que más le cuesta al sector de los servicios, al sector del comercio, a los restaurantes, que es tu ámbito? ¿Qué es lo que más le cuesta? ¿El que existan los apagones o el no tener la información clara para ver y tomar decisiones? Bueno, todo, pero yo creo que lo que más nos cuesta paradójicamente es que la gente no sale. Eso creo que finalmente en los negocios vivimos de la demanda. Si no hay demanda, pues no tenemos que vender. ¿Para qué abrimos? Entonces yo creo que de una u otra forma el tema de la luz en general tiene que aportarnos, ¿no? La luz natural, digamos. Yo creo que hemos aprovechado los días, las mañanas y demás. Evidentemente, cuando nosotros tenemos apagones a las horas pico nuestras y no en las horas base, que es lo que hablamos alguna vez con la empresa eléctrica, nos afecta mucho. No creo que seamos una industria que jalamos, se suena feo, pero jalamos tanta luz a las horas del almuerzo o la cena. Sin embargo, hay ciudades como Quito que tienen muy bien identificadas las zonas especiales turísticas. Habíamos sugerido, pedido, rogado que al menos en esas horas que no son valle, que son pico, al menos consideren el no apagar las zonas especiales turísticas, que hayan tratamiento especial, por eso se llaman zonas especiales turísticas. Hay ordenanzas para que haya un tratamiento especial en estas zonas, porque es donde van los turistas, es la sala principal de nuestra ciudad. Entonces creo que por ahí puede ir ya una forma de al menos ir reduciendo el impacto negativo que nosotros tenemos. Y ahora, por ejemplo, también pedirle a la gente tal vez que cambie sus hábitos, ¿no? Tal vez salir a almorzar más que a cenar. No sé cómo se mueven algunos negocios, les va mejor en la noche que en el almuerzo, pero creo que hay que un poco cambiar los hábitos, pero pedirle a la gente que siga saliendo. Por supuesto, por eso decía, tenemos que aprender a vivir con esto. Nosotros estamos dándoles las facilidades, evidentemente, pero lamentablemente esto no es de ahora. Insisto, la gente ha dejado de salir, especialmente en la ciudad de Quito. Yo creo que también el gobierno nacional, y eso me quería referir a pesar de que no tiene que ver directamente con la crisis energética, cuando nos invitaron a formar parte del diseño de la ley emergente de turismo, nosotros sugerimos varias veces, la gente necesita incentivos para salir. El IVA diferenciado, que ahora solamente lo van a poner 4 días y sigue siendo el de 12 días al año, debería haber sido permanente, por lo menos por unos 3 años. Yo creo que la gente sí necesita incentivos también como el económico, porque hay una crisis económica de por medio. Si el gobierno nacional considera que esto va a reducir sus ingresos, si es que lo hace, va a ser en términos mínimos, porque la demanda de seguro se va a subir. Tenemos que motivar el consumo local. La gente de afuera, el extranjero, nos va a ser más difícil volverle a enamorar y traer al Ecuador. Así que mi sugerencia es esa, que se fijen en las zonas especiales turísticas, que no jalamos mucha energía, que tratemos de hacer los horarios pensando en esas zonas especiales turísticas y que se reduzca el IVA al 5 o al 8%, como lo sugerimos en ese momento, permanentemente por lo menos 3 años, porque el sector turístico es un sector que no está afectado solo por la crisis, viene arrastrando una serie de compromisos que tiene que cumplir y genera miles y cientos de miles de fuentes de trabajo y una cadena de valor inmensa también hacia atrás. Ganaderos, agricultores, comerciantes, industriales, también dependen mucho de lo que nosotros consumamos. Gracias, Diego. Vamos con las conclusiones. Gabriela, su conclusión, entiendo que las 14 horas van a afectar también a subir los millones de dólares que se están perdiendo. Entendí que se podría hablar ahora de 168 millones de dólares. ¿Qué conclusión podemos dar ahora, luego de la conversación que hemos tenido? Bueno, yo creo que hay varios temas que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, tenemos un número de pérdidas económicas incuantificables, porque no es solamente lo que se pierde hoy, sino lo que se deja de poder hacer. ¿Cuántos negocios dejaron de surgir? ¿Cuántos empleos se dejaron de crear? Y en eso, una economía como la nuestra es muy, muy duro. Pero por otro lado, también creo que una conclusión a la que debemos llegar es que no debemos esperar que por una ley, por un decreto, por un reglamento, se establezcan las soluciones que entre empleador y empleado pueden comenzarse a dar. Mi llamado principal es al diálogo, a comprendernos mutuamente, porque creo firmemente que esta es una circunstancia que ninguna norma contempló, y tal vez no la podría contemplar, pero la realidad es que nos está pasando. Y la mejor forma de buscar soluciones es conversando entre el sector empleador y el sector trabajador para
por cada industria, por cada empresa, por cada comercio, por cada realidad, poder ir buscando situaciones que hagan lo más importante, que es precautelar los empleos en el Ecuador y precautelar las empresas, porque no hay empleo sin empresa. Y el llamado, porque esa no puede ser una conclusión, sino un llamado constante al gobierno a ser transparente y claro, para poder tener previsibilidad. Si mañana van a haber cortes de 25 horas en un día, que ya sería más de lo posible, pues nos lo tienen que decir. Nos tienen que explicar qué es lo que está pasando, cómo podemos irnos organizando para de la mano que nuestra cadena pueda organizarse también. Yo creo que eso es fundamental. Gabriela, le agradezco mucho. Parece que en un año preelectoral es difícil hablar con la verdad, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos con las conclusiones. Esta es una cobertura especial de FM Mundo y Notimundo. Escúchanos en vivo por internet. www.fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Plaza de Toros San Isidro Labrador, La Tacunga 2024. Viernes 15 de noviembre, grandioso mano a mano entre Sebastián Castela y Andrés Roca Rey. Máximas figuras del toreo. El 16, los mejores matadores banderilleros. David Fandila, el Fandi, y Manuel Escribano, junto al triunfador de San Isidro, Borja Jiménez. Y el 17, el tradicional festival de la Virgen Esperanza de Triana. Y luego, gran fiesta al remate de corridas. Fabulosos ejemplares de las ganaderías Guagrahuasi y Triana. Adquiere tus entradas en Swiss Hotel Quito, Maltería Mola Tacunga, taquillas de la plaza y Ticket Show. La llama sigue encendida. Mi objetivo siempre ha sido tener libertad económica y poder disfrutar de mi familia. Tu objetivo es efectivo invirtiendo en Andalucía. Logra que tu dinero trabaje por ti. Con una tasa de interés hasta el 9.50% y nuestra calificación de riesgo AA+. Además, Andalucía cuenta con el respaldo del Seguro de Depósitos COSED. Infórmate más ingresando en www.andalucia.fin.es o en nuestras oficinas. Recuerda que estamos en los principales centros comerciales de la ciudad de Quito. Andalucía, toda una vida mejorando otras. Todos soñamos con descubrir el mundo. ¿Por qué no empezar con la riqueza de nuestro propio país? Nutri te lleva a descubrir las maravillas del Ecuador. Compra leche Nutri en cartón. Escanea el código QR del empaque y participa en el sorteo de 4 viajes con todo incluido a las 4 regiones de nuestro maravilloso país. Además, sorteamos canastas Nutri cada semana. Promoción válida hasta diciembre de 2024 o hasta agotar stock. Términos y condiciones en nutri.com.es. Nutri te lleva a descubrir las maravillas del Ecuador. Finados 2024. La tradición es nuestra. Del 31 de octubre al 4 de noviembre. Para toda la familia. Por primera vez. Parque de dinosaurios. Noche de luces. Globos aerostáticos. Shows cómicos familiares y de enanitos. Shows caninos. Juegos mecánicos. Caballos de alta escuela en nuestra granja agroturística. Se parte de la tradición. Danzas culturales. Bandas de fuego y 25,000 vasos gratuitos de colada morada. Solo en el complejo Mushugruna. 8,000 parqueaderos. 500 stands. Zona gastronómica. Seguridad privada y comunitaria. Todo en un solo lugar. Organiza Luis Alfonso Chango. Con el auspicio de Mushugruna. Mucha limitada. Credifácil. Seguros Unidos. ¿Buscas el auto de tus sueños? En Marea Autos Seminuevos tenemos la mejor selección de autos con único dueño y con factura. Contamos con una amplia variedad de autos y opciones de financiamiento que se adaptan a tu estilo de vida y presupuesto. Visita hoy Marea Autos Seminuevos en las Naciones Unidas y 10 de agosto y descubre por qué somos tu mejor opción para comprar un auto de calidad. Te esperamos con las llaves en la mano. Encuéntranos en www.seminuevosmareauto.com. Todos van a ver a Ecuador por televisión, pero tú puedes apoyar a la selección en el estadio. Reúne $20 en boletos Loto y participa por entradas al partido Ecuador-Bolivia, viajes al partido Colombia-Ecuador y camisetas oficiales de la selección. Participa y sea un convocado billeteado con Loto. Conoce más en lotería.com.es. Aplican términos y condiciones. Un producto de Lotería Nacional.
Atención radio oyentes, si buscas entretenimiento y oportunidades de ingresos, micasino.com es la opción ideal para disfrutar y ganar dinero al mismo tiempo. Regístrate ahora utilizando el código FM Mundo y duplica tu primer depósito. En micasino.com encontrarás las mejores mesas de casino y las cuotas deportivas más altas de Latinoamérica. Es hora de jugar. Te esperamos. Micasino.com. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Esta es una cobertura especial de FM Mundo y Notimundo. Seguimos con esta emisión especial, sistema eléctrico colapsado, Ecuador, 14 horas de apagones. Vamos con las conclusiones y vamos con el experto energético Jorge Luis Hidalgo. Jorge Luis, gracias por acompañarnos. Cuéntanos cuáles serían tus conclusiones. Gracias por el espacio nuevamente y creo que hay que decirlo claro a la ciudadanía. El problema energético en realidad es un problema económico. Y detrás del problema económico es un tema de subsidios. Los subsidios eléctricos son los que han creado esta crisis y son los que han absorbido y drenado fondos que bien podrían haber servido para más inversión de generación, transmisión y distribución. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, se mantenga el subsidio a las grandes mineras cuando en estos momentos son las grandes mineras, y lo digo porque estoy en esta zona, las que están sin producir? Fíjense cómo se terminan mordiendo la cola, porque todo el beneficio generado... Jorge Luis, ahí sí hay que hacer una aclaración. No se trataría de un subsidio. ¿Sí? Es lo han dicho en la empresa privada, no es un subsidio. Según lo que dicen las empresas mineras, ellos han dicho, no es un subsidio. Gracias por la pregunta. Concepto básico de subsidios, pagar un valor menor al costo. Ellos dicen que no es un subsidio porque oficialmente el Estado no lo reconoce como un subsidio, pero sí por lo menos han tenido la sensatez de confirmar que no se incluyen todos los costos en la generación eléctrica. Por ejemplo, ya han confirmado que no se incluye el costo de la inversión. Por ejemplo, Coca-Cola, Sinclair, $2,000 millones lo contabiliza a costo cero. No se contabiliza el costo de financiamiento, hay un costo financiero, y no se contabiliza el costo real de los combustibles para generación termoeléctrica. O sea, por ejemplo, la generación con diésel tiene el subsidio del diésel importado de 85%. Entonces, estas son las consecuencias de regalar la energía a sectores que no lo necesitan. Evidentemente, la tarifa de la dignidad, cierto porcentaje de la población debe tener subsidios. Hoy se nos está cortando un poco Jorge Luis, muchísimas gracias. ¿Qué hace este país en esta crisis de la energía? No, tenemos un problema con la comunicación, Jorge Luis, te agradecemos mucho. Pasamos con Fernando Salinas para que nos dé su conclusión. Bueno, hay muchas conclusiones realmente, que el tiempo yo creo que es muy corto como cortita para poder hacerlo en este espacio, pero yo creo una cosa primordial, yo pienso a la ciudadanía, es bajarle un poco los decibelios del tema del rigor político, la discusión, y vámonos enfocándonos prácticamente en qué podemos hacer como ciudadanos para enfrentar justamente esta crisis energética. Habíamos conversado con Diego al respecto, y yo creo que desde la ciudadanía también podemos aportar, siendo un poco optimistas. Yo sé que es difícil pedir en este momento de crisis de toda índole, económica, energética, de seguridad, pero yo sí creo que deberíamos ver la vida con un poco más de optimismo. Mi llamamiento es a que seamos parte de la solución. ¿Cómo somos parte de la solución? Difícil de nuevo pedirle que la gente ahorre energía, pero si lo podemos hacer, hagámoslo en nuestro hogar, en nuestro comercio, en nuestra industria.
Sí podemos tomar medidas pequeñas, como por ejemplo en el aire acondicionado, bajarle un poco la temperatura, que no esté a 17 grados como casi un congelador, pero que esté en 21 grados centígrados. Esos barrios que tienen las canchas de fútbol prendidas en la noche. Por ejemplo, en las empresas públicas, que exista un adecuado control para que las luminarias no estén encendidas durante las noches, durante no hay un uso. Yo creo que por ahí pueden ir las soluciones, a más de que cierta población que tiene mejor condición económica, evidentemente son pocos, pero si estas personas pueden aportar con algo, es justamente en abastecerse o autoabastecerse con su propia energía. Allí están, por ejemplo, los segmentos de los negocios como restaurantes, pequeñas industrias, pequeños comercios, etcétera. Yo creo que por allí puede ir un poco la solución al problema, dejarnos de quejar del gobierno de que no toma las soluciones oportunas y más bien ser parte de la solución. Sí. Por allí puede ir, creo yo, mi conclusión. Gracias, Fernando. Gracias. Diego. Bueno, básicamente pensar que el pasado ya fue. Nos deja solo lecciones aprendidas. En el futuro no cometer los mismos errores. Creo que nos queda ahora como presente ser creativos y aprender a vivir con esto. Ecuador, hace poco fui parte de lo que es la mesa de lo que era la marca País y estaba acordándome que la marca País tiene un eslogan que es brilla auténticamente. Quito está construyendo su marca ciudad. Acabo de estar ahorita en un evento rompiendo el récord Guinness en el viejo aeropuerto, por cierto, porque está construyendo su marca ciudad. Todo es alrededor del sol, de la luminosidad y demás. Quito, luz de América. Quito, luz de América. ¿Por qué no aprovechamos esto y hacemos de esto una oportunidad y comenzamos a construir energías limpias? Nosotros somos la industria de las no chimeneas. Entonces, ¿por qué no comenzamos a decirle al mundo desde ya? Quizás para el 2035 Ecuador pueda decir, este es un destino de energías limpias porque somos el país más cercano al sol. Es realmente patético estar hablando de vivir de un solo tipo de energía hidráulica aquí. Yo no entiendo mucho de esto, pero les puedo decir que creo que tenemos que aprender a vivir con esto y ese sería mi último mensaje. Gracias, Diego. Gabriela, sí nos gustaría escuchar también tu mensaje. Ya nos diste tus conclusiones, pero creo que nos hemos puesto en la onda de los mensajes positivos para la ciudadanía. Me parece perfecto y creo que eso es lo que necesitamos. Sí quiero hacer un énfasis en lo que mencionaba Jorge Luis, tal vez hay algún momento para una nueva entrevista, pero las mineras no reciben un subsidio, lo que reciben es el costo de un servicio a medias, porque a ellos les tocó hacer muchas inversiones. En todo caso, yo creo que el diálogo y no satanizar a ningún sector. Aquí todos somos socios en una gestión para salir adelante como país, y yo creo que ese es el mensaje que nos tiene que quedar a todos si es que buscamos mejores días para nuestro país. Muchísimas gracias, Gabriela. Queremos agradecer a nuestros panelistas, a Jorge Luis Hidalgo, experto energético, Fernando Salinas, presidente del Foro Energético Ecuador, a Diego Vivero, director de la Confederación de Restaurantes de Pichincha, y a Gabriela Uquillas, presidenta de la Cámara de Comercio de la ciudad de Guayaquil. Y a ustedes por habernos acompañado. Y recuerde que mantendremos al día con la información sobre la crisis que estamos viviendo, y en la noche también tendremos un programa especial. Especial de FM Mundo y Notimundo. Con el auspicio de... Con Mushukruna, todo es posible. Lotería Nacional. Andalucía, toda una vida mejorando otras. Micasino.com. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com.